Conocemos como miedo aquella sensación de pánico, ansiedad, estrés o peligro, sensaciones que detectamos con facilidad debido a la descarga hormonal que aumenta nuestra frecuencia cardíaca y respiratoria. Hay que tener en cuenta que el miedo es una respuesta natural que surge en prevención de posibles acontecimientos que nuestra mente considera perjudiciales, y por ello sentir miedo en algunas ocasiones podría llegar a salvarnos de alguna situación específica. Sin embargo, existen miedos que nuestra mente no detecta a simple vista, miedos que surgen desde los aspectos inconscientes de nosotros mismos y que provocan en nosotros actitudes que salen a la luz en el momento menos esperado e incluso en contra de nuestra propia voluntad. Hay ocasiones en que nos aferramos a alguna idea, lugar, momento o persona, y cuando esto sucede, nuestra mente automáticamente produce la sensación inconsciente de temer perder ese algo. Por otro lado, tememos de algo que vaya a suceder o no, y la emoción que aquello vaya a causar en nosotros. Para lidiar con este tipo de miedo, es necesario expresar lo que sentimos. De ese modo tendremos mayor confianza y el miedo se irá disipando. Sin embargo, el asunto no termina ahí, pues puede que no vayas a tener el valor suficiente para expresar lo que sientes, y debes de saber que tampoco estás obligado a hacerlo. Por ello, debes tener en cuenta que, aunque no lo creas, posees dentro de ti la fortaleza para lidiar contra cualquier situación negativa. Y el primer paso para sacarla a la luz es la aceptación. Acéptate a ti mismo tal como eres. Cree en ti. Aunque debo decirte que el camino no termina ahí, pues luego de la aceptación sigue el afrontamiento. Muchas veces, la televisión y las redes sociales nos muestran estereotipos con los cuales solemos identificarnos. Y de hecho, hoy en día el concepto de autoaceptación ha dado un giro tan grande que nuestra visión respecto a nuestra propia identidad se ha visto afectada por aquello que creemos es lo correcto. Lo que antes era el concepto de la apariencia física ha evolucionado de tal forma que hoy en día un estado patológico tan peligroso como lo es la obesidad es visto como un estilo de vida y algo que deba significar orgullo. Y lo mismo sucede con muchos otros ejemplos que quizás ya conocemos. Y no me malinterpreten, pues no justifico que la misma sociedad haya sido la que a través del tiempo fue otorgándose a sí misma un montón de estereotipos, basándose en la autoestima irracional. Pero tampoco hay que negar que quienes han estimulado y promovido esta forma de pensamiento a través de la publicidad fueron aquellas grandes empresas que lo único que buscan es obtener ingresos económicos a costa de la fragilidad del pensamiento humano. Y esto nos lleva al siguiente punto. I'm high and low, down from the ceiling floating. I hate to be this girl. See you sleeping soundly far below. Hay momentos en que podemos estar experimentando sensaciones de felicidad tan plenas, que los problemas y los miedos parecen no existir, que la vida misma parece ser algo perfecto. Nada podría salir mal. Y de repente sentimos que esta felicidad podría no durar mucho. Pensamos en que quizás todo podría acabar y que en el momento menos esperado estaremos solos.
El miedo a la soledad es un sentimiento muy común en la sociedad, más aún al saber que el ser humano es un ser genéticamente hecho para vivir en interacción con los demás. Es por ello que en ocasiones tenemos sensaciones de intranquilidad al saber que estamos solos, e incluso puede suceder que estando rodeados de otras personas tenemos esta misma sensación. ¿Por qué sucede esto? El origen del miedo a estar solos en su mayoría suele tener relación con acontecimientos del pasado, recuerdos de momentos de soledad y miedos que han ido plasmándose en el lado inconsciente de nuestra mente. Y como en cualquier tipo de miedo o fobia, lo más recomendable es buscar ayuda profesional. Sin embargo, una muy buena forma de reflexionar acerca del por qué tenemos este miedo es tratar de identificar aquellos pensamientos que vienen a nuestra mente cuando nos hallamos en esos momentos de soledad y reconocer esas causas que dan origen a este miedo. Muchas veces, los seres humanos nos sentimos constantemente ofendidos, a la defensiva. Simplemente desconfiamos sin antes haber estudiado las circunstancias. Y esto incluso lo practicamos inconscientemente con nosotros mismos. Puede que estos estados emocionales tengan cierto efecto en el miedo que vayamos a sentir frente a determinadas situaciones, pues, sin darnos cuenta, creemos haber tomado una decisión que a perspectiva propia podría parecer madura. Sin embargo, lo único que estamos haciendo es pretender enmascarar el miedo que sentimos. Básicamente, para evitar algo como esto, es necesario deshacernos del orgullo. Bajo esta idea, hay que mencionar que la mayoría de las personas viven inmersas en la completa incertidumbre, la cual es generada por el miedo, ese miedo a afrontar lo que somos. Y he ahí la cuestión de hoy, y es que no hay duda de que muchas personas han alcanzado la fase de aceptación, luego de quizás haber vivido en una idealización de lo perfecto, impuesta por la misma sociedad. Pero los tiempos cambian de manera constante, y como ya mencionamos, la sociedad también. Es por tal motivo que aceptarse a uno mismo no es suficiente, pues podríamos estar aceptándonos tal cuales somos, estando bajo una condición como la anorexia, justificándonos con la idea de que así nos queremos y así nos sentimos bien. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta de que muchas veces es nuestro propio ego el que habla por nosotros, pero hay que saber que el ego es tan solo una vestidura mediante la cual ocultamos el miedo que sentimos. Y sí, puede sonar difícil de aceptar, sin embargo es importante hacerlo para poder alcanzar el siguiente paso, el afrontamiento. Hay ocasiones en que nos negamos a afrontar una situación porque simplemente nos sentimos indiferentes a la idea de qué pasará, qué sucederá en el futuro o qué efecto tendrá en nuestra vida. Y de hecho, el miedo es también ese temor que sentimos por acontecimientos que aún no han sucedido. Pero hay que aprender a reconocer la diferencia entre el miedo al futuro y la prevención de un acontecimiento, pues hay momentos en que nuestra inteligencia intuitiva nos permite adelantarnos a situaciones de potencial riesgo. El miedo al futuro puede caracterizarse por la idealización exagerada de acontecimientos que aún no han sucedido, o la posesión de expectativas irreales sobre algo. Una especie de falsa ansiedad, causada por pensamientos que surgen de la desconfianza que sentimos por nosotros mismos. Esto puede ser fácilmente superado a través de la flexibilidad y la espontaneidad ocasional, pues a fin de cuentas la vida está caracterizada por el constante movimiento, y tú debes adaptarte a este movimiento. Haz aquello que siempre quisiste hacer, deja de pensar y darle vuelta a aquello que aún no sucedió. No pienses mucho en algo, solo hazlo. Recuerda que hoy es tu oportunidad de crecer y conocerte. Hoy es el día que puedes expresar todas esas emociones que siempre quisiste expresar. Hoy es tu oportunidad de ser, pues hoy no existe un mañana. Al final tú decidirás si el movimiento de tu vida será armónico o caótico.